Libro de Daniel, capítulo 9. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a darle observación al texto, a la palabra de Dios. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 11 al 16. Vamos a estar mirando en esta mañana, del 11 al 16. ¿Qué les parece si lo leemos todos? ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a leerlo todos en una sola vez, en una sola voz. Dice así la palabra del Señor, versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Amén. En el contexto hemos visto que el profeta Daniel está orando por su pueblo, por Jerusalén, la ciudad de Dios, la santa ciudad, en vista de que ya el tiempo del cautiverio estaba llegando a su final, los 70 años que debían cumplirse, los cuales Dios había hablado por medio del profeta Jeremías, estaban llegando a su final. Entonces, al ver esto, al ir al rollo del profeta Jeremías, Daniel siente una profunda necesidad de orar a Dios, de buscar a Dios en comunión, de caer de rodillas ante Él, rogando su misericordia, su favor y su gracia para con su pueblo. Entonces, en ese contexto estamos. Aquí Daniel continúa su oración, ya ha venido orando en versículos anteriores, pero aquí continúa. Y lo primero que observamos en el versículo 11 es que Dios había dado su ley, la cual revelaba su carácter y sus santas demandas. Pero ¿qué había hecho el pueblo? ¿Qué había hecho Israel? ¿Qué hizo Israel? Desobedeció. No quiso cumplir los mandamientos de Dios. Se olvidaron, se apartaron de ellos. Se rebelaron contra Dios.
hicieron caso omiso a sus advertencias y a sus amonestaciones. En versículos anteriores habíamos visto que no habían escuchado a los profetas por medio de los cuales Dios había hablado. De modo que Daniel menciona aquí las bendiciones y las maldiciones que aparecen definidas en Deuteronomio capítulo 28. Y estas bendiciones y estas maldiciones fueron ratificadas por Dios con juramento. Él les había advertido claramente: obedézcanme, ¿y qué ocurrirá? En Deuteronomio 28, ¿qué había dicho Dios? Si me obedecen, tendrán las bendiciones, pero si me desobedecen, enfrentarán maldiciones. Las bendiciones eran numerosas y muy significativas. Encontramos en estos versículos de Deuteronomio que Dios dijo: bendito serás tú en el campo y bendito en la ciudad. Bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra y tus rebaños. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Usted puede leer ahí y encontrar en esos capítulos una cantidad de bendiciones que Dios le había dicho a su pueblo que vendrían sobre ellos si obedecían. Pero de igual forma también maldiciones si desobedecían. Entonces las maldiciones también son abundantes y trascendentales, porque dice Dios allí: maldito serás tú en el campo y en la ciudad. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito en tu entrar, maldito en tu salir. Maldito el fruto de tu vientre, de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Mire usted que cuando el hombre era desagradable a Dios, aún a los animales que tenía, ¿sí?, les alcanzaban esas maldiciones. Y un ejemplo muy claro lo vemos en el libro de Génesis, ¿no? Cuando Abraham, ¿recuerdan qué pasaba con los ganados de Abraham? Se multiplicaban y Lot le decía: bueno, déjame tal tipo de ganados, y listo, Abraham se lo dejaba, y resulta que después se multiplicaban y de una forma sorprendente. Pero era la bendición de Dios, realmente era la bendición de Dios que estaba con Abraham. Y esto es lo que la palabra nos está diciendo acá. Mire, si hay desobediencia, Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano. Es lo contrario a las bendiciones. Mire lo que dice: te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, y ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es el añublo? ¿No? Yo tampoco. No. El añublo es un hongo, no sabía, pero lo busqué. Un hongo parásito que ataca a los cereales y causa enfermedad en los hombres. Es un hongo parásito. Imagínense. O sea que este añublo iba a atacar el producto de la tierra, los cereales, pero también iba a causar enfermedad en los hombres. Y continúa diciendo Dios allí en Deuteronomio: los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Imagínense. Que todo le iba a ser
y adverso. En el libro del Génesis, mi hermano nos ha venido explicando que como consecuencia de la desobediencia vino el trabajo arduo, fatigoso, ¿sí? Porque no fue que el trabajo vino como resultado de la caída, no. Ya Dios le había puesto a Adán un trabajo antes. Pero ahora, ¿cómo iba a ser el trabajo después de la caída? ¿Y se ha preguntado usted, ¿hay algún trabajo que no sea difícil? ¿Hay un trabajo que no tenga trabajo? Ninguno. Todos los trabajos, por fáciles que parezcan, por sencillos que se vean, siempre tienen algo de dificultad y de complejidad, y hay que sudar para poder ganar el sustento. Y así es. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 huirás delante de ellos. Es lo contrario a lo que había dicho en las bendiciones. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 tendrán que huir. Ahora es lo contrario. Vendrán a ti y por 7 caminos tendrás que huir delante de ellos. Es decir, que ¿quién entregó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, en mano de sus enemigos? Dios. Dios lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Por la desobediencia. Vimos que Israel fue invadido por Babilonia y Nabucodonosor fue un instrumento en las manos de Dios llevando a cabo su propósito, aunque fue un rey pagano, idólatra, que se levantó contra Israel y los deportó y los llevó cautivos, saqueó el templo y los vasos sagrados del templo y todo esto. Sin embargo, fue por causa de la desobediencia a Dios, y Daniel lo está reconociendo acá en su oración. Él dice: todo lo que nos ha sobrevenido, todo lo que nos ha ocurrido, ha sido porque hemos pecado contra ti, porque hemos fallado, porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y usted continúa leyendo ese capítulo 28 de Deuteronomio hasta el final, hasta el versículo 68, y va a encontrar unas maldiciones impresionantes, mi hermano. Todo lo que allí dice es realmente pavoroso y escalofriante. Y son cosas demasiado fuertes que el Dios soberano tiene derecho a infligir como castigo sobre el pueblo rebelde y transgresor. Si después de leer todas estas cosas alguien no se percata que es mejor la obediencia que la desobediencia, es porque realmente es una persona que no quiere entender. Como diríamos coloquialmente, es alguien cerrado y trancado por dentro. Pero sin embargo, pensemos en cuánta gente vive alocadamente sin considerar hoy en día los preceptos y las leyes de Dios. ¿Cuánta gente vive por ahí sin tener en cuenta el consejo de Dios? Podemos aseverar que el mundo actual siente más temor por un virus. Ahorita la gente, con todo ese pánico que nos han metido, vive más atemorizada por un virus, por una plaga, que por el temor que debería sentir a Dios. Y la gente teme más a las plagas que al mismo Dios. Y aunque Dios no estableció sus leyes para salvar a nadie, porque miraremos que todas las leyes y los mandamientos de Dios no son para salvar a nadie, simplemente ¿para qué se dieron? ¿Para qué Dios nos dio ley? Para mostrar nuestra condición de pecaminosidad, para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos de esa forma de su gracia y de su favor en Jesucristo.
Alguien dijo, el dominio del pecado es roto solamente por la gracia de Dios. Lo único que nos puede librar del dominio del pecado es la gracia divina. Versículo 12. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. El Dios soberano había actuado haciendo que su palabra prevaleciese en juicio, demostrando así que sus palabras no eran amenazas vanas. Los castigos y las desgracias que vinieron sobre Israel y sobre Jerusalén no tuvieron precedentes. Por causa de la desobediencia a la ley y a la voz de Jehová, Dios, hubo una gran calamidad en el pueblo. Jerusalén en ruinas era un testigo elocuente de la realidad del juicio divino. Parece ser que todo lo que tuvieron que vivir los judíos allí cuando fueron deportados a Babilonia fue algo terrible. El asedio por parte de los babilonios produjo hambre, canibalismo y una total destrucción. ¿Entendemos eso? Canibalismo. Es decir, que tuvieron que hacer los judíos mientras estaban siendo asediados por los babilonios. Comerse, literalmente devorarse unos a otros. Imagínense. Terrible, hermano. De modo que Daniel, al ver esto acá, dice: es que lo que le ha pasado a Jerusalén no le ha ocurrido a ningún otro lugar de la tierra. Lo que ha pasado en Jerusalén ha sido algo que nunca tuvo un precedente. Ninguna ciudad antigua experimentó tan catástrofe como la que Dios hizo caer sobre su amada Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Por qué ninguna ciudad fue tan castigada como lo fue Jerusalén? ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido, que ellos sabían la ley. Porque Dios es fiel y cumple lo que dice. Él no habla por hablar. Él no habla por hablar. Su palabra es verdadera. Les había dicho que si desobedecían, tendrían unas consecuencias. Ellos desobedecieron, ¿y qué estaba pasando? Vinieron las consecuencias. Vinieron las consecuencias, porque Dios no miente. A menudo nosotros nos preguntamos: ¿será que Dios tiene motivos para castigarnos? ¿Tendrá Dios motivos para castigarnos? Sí, todos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pero antes de obedecer, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Y ese arrepentimiento debe ser un cambio de mente que lleva a un cambio de dirección. Arrepentimiento no es solamente sentir dolor y llorar y decir: sí, he obrado mal, pero seguir haciéndolo. Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando usted abandona su pecado, cuando usted abandona esa conducta desagradable a Dios. Si usted dice que se ha arrepentido, pero vive en su pecado y lo consiente como si nada hubiese pasado, no se ha arrepentido. Eso es una muestra de que no se ha arrepentido y que necesita el arrepentimiento. Generalmente, ¿qué hacemos los hombres? Siempre observamos la calamidad y el problema, pero nunca nos detenemos a pensar y a meditar en las causas que lo trajeron. ¿Sí?
Eso es lo que nos pasa a nosotros los hombres. Generalmente vemos el problema y decimos, sí, estamos viviendo esto, estamos atravesando esto, pero no nos detenemos a pensar qué fue lo que trajo ese problema o esa situación adversa. Pero generalmente la mayoría de nuestros problemas, ¿por qué ocurren? ¿Por qué ocurren la mayoría de nuestros problemas? Por la desobediencia al Señor, por el pecado. Eso es lo que trae situaciones difíciles a nuestra vida. En estos días leí algo que decía: quien lee los periódicos sabe lo que está pasando en el mundo, pero quien lee la Biblia sabe por qué. Y es verdad. Miramos el periódico y sabemos todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Sabemos todo lo que está pasando. Pero miramos la Biblia y sabemos por qué está ocurriendo. Sabemos que es porque el hombre ha dejado a Dios de lado, porque el hombre se ha apartado de Dios, porque no ha escuchado sus consejos, porque no quiere obedecer a sus advertencias. Y por eso es que estamos como estamos en este mundo. Entonces, ¿es justo que Dios nos reprenda severamente y nos azote? ¿Es justo que Dios nos azote? Claro, Daniel aquí lo reconoce. Se cuenta la historia de un hombre que fue condenado a muerte, y cuando ya iba a ser decapitado, el príncipe que era el encargado de la ejecución le preguntó si tenía algo que pedir. Entonces el reo pidió un vaso con agua. Cuando se lo trajeron, temblaba tanto que no podía acercar el agua a los labios. Entonces el príncipe le dijo que se tranquilizara, que nada le sucedería hasta que hubiese terminado de beber esa agua. El hombre confió en el príncipe y arrojó el vaso al suelo, de modo que como no pudieron recoger el agua derramada, aquel reo se salvó. Este hombre solamente se salvó por creer la palabra de ese príncipe. Le dijo que nada le iba a suceder mientras no se tomara ese vaso de agua, y se le cayó y se rompió y el agua se derramó, y pues como no se pudo beber esa agua, pues no lo pudieron matar. Y lo mismo es con la palabra de Dios. El agua de vida se ofrece a todo aquel que quiera tomarla, que quiera beber de ella, porque Cristo dice: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué hace? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Créale a Dios de todo corazón y no permita que le atropellen y le asalten las calamidades y las desgracias para empezar a hacer. Créale a Dios. No permita estar atravesando por momentos difíciles para darse cuenta que Dios es veraz y que Él cumple su palabra. Versículos 13 y 14. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y nos hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Daniel enfatiza el hecho de que todo lo que está ocurriendo a la nación ha sido anunciado repetidas veces a todo el pueblo judío. Todos han escuchado. Así que las calamidades que habían sobrevenido eran el resultado directo de la desobediencia. Además de eso, y a pesar de estar en cautiverio, el pueblo no había implorado el
el favor y la misericordia de Dios. A pesar de que estaban siendo afligidos, a pesar de que habían sido sacados de su tierra, llevados a una nación extraña, lejana y pagana, a pesar de vivir cosas difíciles, los judíos lloraban allí, acordándose de Jerusalén, al lado de los ríos de Babilonia. Se acordaban de su tierra, se acordaban de cuando adoraban a Dios y lloraban junto a los ríos de Babilonia. Cuán difícil debió haber sido todo esto para ellos, pero a pesar de todo lo que les sobrevino, no se habían vuelto a Dios, no le habían buscado de corazón. La expresión implorar el favor significa literalmente suavizar o endulzar el rostro. La versión de Jerusalén dice: pero nosotros no hemos aplacado el rostro de Yahvé nuestro Dios. Es decir, que en ningún momento la nación apeló a la bondad compasiva de Dios. Por otra parte, la frase convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad expresa la idea de un arrepentimiento. El entendimiento de la verdad debe provocar en el hombre un deseo real y verdadero de arrepentirse de sus pecados, una renuncia completa y definitiva a su mala conducta. Israel como nación conoció la verdad, pero se equivocaba pensando que por el solo hecho de ser simiente de Abraham recibiría las bendiciones de Dios. Ellos se gozaban diciendo: nosotros somos hijos de Abraham, sí, pero no tenían la fe de Abraham. Usted puede decir: yo soy hijo de fulano de tal, sí, pero ¿qué? Es que mi abuelo fue un hombre de fe, mi bisabuelo fue un predicador, sí, usted. Ellos se olvidaron que la fe y la obediencia son elementos imprescindibles para gozar de los favores del Señor. Generalmente el pecado endurece y ciega. Por causa de él, las personas no pueden entender la condición en la que se encuentran. Y eso le estaba ocurriendo aquí a Israel. A causa de su pecado, a causa de su dureza, de su rebeldía, ellos no podían ver lo que estaba ocurriendo. Pero hubo un hombre que sí logró entender lo que estaba ocurriendo. ¿Quién fue? Daniel. Daniel, que es quien estaba hablando aquí, quien está orando. Un pueblo enfermo desprecia la medicina. ¿Qué le pasa a la persona que no quiere tomar la medicina, doctora? Aquí tenemos una doctora, ella nos dice que si alguien se rehúsa a tomar el medicamento, ¿qué le pasa? ¿Sí? Si usted está muriendo de una enfermedad y le dicen: mire, ahí está el remedio, pero usted dice: no lo quiero, no lo acepto, no lo voy a tomar, pues ¿qué le puede ocurrir? La muerte. La muerte. Y esto es lo que le estaba ocurriendo aquí al pueblo de Israel. Era un pueblo enfermo, estaban en contra de Dios, les habían venido una serie de calamidades, de catástrofes, de desgracias, y sin embargo no querían volver a Él. En medio de un mundo caído y sumergido en la maldad y la muerte, la gente no desea implorar el favor de Dios ni apartarse de sus maldades para entender la verdad. Y aquí vemos que la oración solo puede ser aceptada cuando viene acompañada por un deseo de volver a Dios. La oración que Dios escucha es cuando hay un deseo de obedecerle, de arrepentirse y de ir a Él por medio de la fe.
Entender la verdad del Señor implica considerar su fidelidad en cumplir tanto sus promesas como sus amenazas. Dios les había dicho: si me obedecen, esto les ocurrirá. Estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Benditos serán en el campo, benditos en la ciudad, benditos al salir, benditos al entrar, bendita su canasta, bendita su arteza de amasar, benditos sus hijos, el fruto de sus ganados, de sus ovejas, benditos en la casa, benditos en el campo, benditos en todas partes. Pero si me desobedecen, serán malditos también. Malditos en el campo, malditos en la ciudad. Y empieza todo lo contrario. Sus enemigos los derrotarán. Vendrán sobre ustedes enfermedades, calamidades, plagas. Bueno, me parece una lista impresionante, como ya lo dije, que se extiende hasta el versículo 68 del capítulo 28 de Deuteronomio. La expresión que aparece en el versículo 14 que acabamos de ver, Jehová veló sobre el mal, expresa vigilancia constante para que los pecados del pueblo no escaparan del juicio de Dios. ¿Qué hace un vigilante? No me vayan a decir que dormir. Pero claro que muchos trabajan en vigilancia. ¿Cómo le fue anoche en el turno? Uy, dormí sabroso. Pero generalmente, ¿qué hace un vigilante? Cuidar, velar, vigilar, estar atento, estar pendiente. Eso es lo que debe hacer todo vigilante. Entonces, cuando dice que Jehová veló, quiere decir que Él estuvo ahí, pendiente todo el tiempo, estuvo ahí, mirando sobre su pueblo. Pero veló ¿qué? ¿Qué fue lo que veló? Según lo veíamos en el versículo 14. Sobre el mal. Es decir, que Dios está ahí mirando todas las cosas, no solamente las buenas, también las malas. ¿Y para qué estaba velando sobre el mal? Dice: porque es justo nuestro Dios. Porque es justo. Las maldades de Israel no pasaban desapercibidas delante de Dios. Y nótese que Daniel reconoce que hubo justicia por parte del soberano al traer juicio sobre aquellos que habían desobedecido su voz. Generalmente uno, cuando le ocurre algo malo, se queja, ¿no? Decíamos en domingos anteriores que cuando nos pasa algo malo o algo desagradable o algo feo, tenemos la tendencia a decir, ¿qué cosas? ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué he hecho para merecerlo? ¿Sí? Todo eso, se escuchan cosas así, ¿no? Pero si fuéramos un poquito más honestos, diríamos: justo eres tú, Señor, justo eres tú. Todo esto nos está ocurriendo realmente porque lo merecemos. Dios siempre es justo y Él obra con justicia. Nosotros somos los que necesitamos confesar y arrepentirnos de nuestro pecado. Estos pasajes nos enseñan que por no aprender las lecciones tanto escritas como pasadas, ¿qué le ocurrió a Israel? Por no aprender. ¿Qué le ocurrió? Que Dios trató con ellos. Dios trató con ellos. Daniel habló de cómo Dios siempre trataba de que Israel volviese a Él. Por medio de todas estas cosas, Dios estaba esperando que su pueblo volviera a Él. Pero ellos no querían. Ellos no querían. El Señor todavía se vale de circunstancias, de enemigos y de su palabra para que la gente regrese a Él. Dios nos habla generalmente por medio de su palabra. ¿Y qué espera que nosotros hagamos? Obedecer. Pero si no obedecemos, ¿qué pasa?
Cuando no queremos obedecer a Dios, entonces ¿qué viene? Las consecuencias. Desgracias, dificultades, problemas, circunstancias difíciles. Y Dios también nos habla por medio de eso, esperando que volvamos a Él. Pero finalmente, si no queremos hacerlo, pues permitirá algo peor en nuestras vidas. La pregunta práctica que debemos hacernos, mis hermanos, es: ¿qué tiene que hacer Dios para que usted lo escuche? ¿Qué tiene que hacer Dios para que usted lo escuche? Por naturaleza los hombres somos rebeldes, duros, reacios. Pero ¿por medio de qué cosas Dios tiene que tratarnos para volvernos a Él? De nuestra sensibilidad en escuchar está la dureza del trato de Dios. Versículo 15 y 16 y terminamos. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Amén. Entonces aquí Daniel continúa con una nota de alabanza y reconocimiento de la soberanía de Dios. Daniel hace referencia al Éxodo. ¿Qué es el Éxodo? ¿Alguien lo recuerda? La salida. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora Daniel recuerda esto en unas circunstancias similares. Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿Y por qué es importante recordar lo que Dios ha hecho en el pasado? Constantemente vemos en la Biblia que los autores sagrados siempre están haciendo memoria de las cosas que Dios hizo en el pasado. Para saber de dónde Dios nos sacó Dios a caer, para saber de dónde nos sacó Dios. ¿Qué decía mi hermano? ¿Alguien atrás estaba diciendo algo? Para no repetir. Sí, correcto, para no repetir, para aprender de la historia, para no volver a caer en los errores pasados, pero también es importante para confiar en Dios, en el presente. Es importante mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho en el pasado para tener fe y esperanza frente al futuro. Para confiar en Él de cara al futuro. Si nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, si no nos acordamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues sencillamente podemos olvidarnos de todo lo que Él hace, ¿no? Pero siempre, constantemente, es importante traerlo a la memoria. El Éxodo fue una demostración de los portentos, del poder, de la soberanía, de la mano grandiosa de Dios para con su pueblo. Fue un milagro detrás de otro. En el estudio que estamos llevando a cabo los miércoles veíamos algo de la historia de ese Éxodo, ¿no? Dios los sacó con brazo poderoso. Llegaron a un punto en donde dijeron: tenemos agua. ¿Será que Dios puede darnos agua? ¿Y qué hizo Dios? Brotó agua de la roca, pero como si fuese un río. Bebían todos hasta saciarse. Y luego llegaron a un punto en donde dijeron: no, pero es que en Egipto teníamos puerros, teníamos ajos, teníamos cebollas. Ahora estamos aquí en este desierto, queremos carne. ¿Será que Dios puede darnos carne? ¿Podrá acaso Dios también darnos carne en medio de un desierto? ¿Y qué hizo Dios?
les mandó aves que caían en el campamento de Israel, aves de esas migratorias que van de una parte a otra y iban allá y caían. Y ellos lo único que tenían que hacer era recoger y arreglar y comer. Y les puso carne en el desierto. Los guiaba por una columna de nube en el día y una columna de fuego en las noches. Y por medio de todas las cosas Dios les demostraba: yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, yo fui el que los saqué de Egipto, pero yo los llevaré a la tierra que les he prometido. Sin embargo, ellos duros. Un trayecto que duraba 30, 40 días se convirtió en un trasegar de 40 años. De 40 años. ¿Por qué? Por causa de la rebelión contra Dios, por causa de la obstinación, por causa de la murmuración, de las quejas. Ahora, vemos que aquí en este versículo Dios cumple su promesa. En estos pasajes vemos primero también que Daniel hace su primera petición a Dios. Generalmente cuando nosotros oramos, ¿qué hacemos? Pedir, porque eso es para pedir si nos gusta, ¿no? Ay, Señor, necesito tal cosa, necesito esto, necesito lo otro, Señor. ¿Por qué no me bendices, Padre? Señor, regálame un centavo. ¿Recuerdan el chiste que contábamos hace unos días? ¿Por qué no me regalas un centavo? Sí te lo voy a dar, pero en un segundo. Y le pedimos a Dios, siempre vamos pidiendo y pidiendo y pidiendo por una serie de cosas, pero vemos que lo que Daniel hace es, ya después de haber recordado quién es Dios, después de haber arrepentido, después de haber confesado el pecado, después de haber hecho otras cosas, finalmente pide por Jerusalén y por Israel. En lugar de apresurarse con una boca llena de demandas, solicitudes y peticiones, el siervo establece una pauta digna para todos los santos. Primero, mirar a Dios con fe. Segundo, confesar el pecado. Tercero, después y solo después, presenta ante Él sus peticiones. Dios espera que en nuestras oraciones haya un orden. ¿Sí? Generalmente debemos entrar ante Dios como, ¿qué dice la palabra en el Salmo? Entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Dios espera que vayamos a Él en alabanza, en exaltación, en gloria, que le honremos antes de empezar a pedir. Pero a veces hacemos lo contrario. De modo que el profeta pide a Dios que aparte su vida de Jerusalén, a la que llama tu ciudad, tu santo monte. Y con esas palabras, ¿qué le está enfatizando Daniel a Dios? Tu ciudad. ¿Qué le está recalcando? Es la ciudad que tú escogiste, Señor. Es tu ciudad, es tu pueblo, Jerusalén. Nada más ni nada menos la ciudad de Dios, la ciudad en donde el nombre del Dios de Israel es invocado. El pueblo de Israel y Jerusalén se habían convertido en oprobio de las naciones circunvecinas. Es decir, que todos los que los veían, todos los que estaban en derredor de ellos, los veían como un oprobio. Y obviamente, al Israel y Jerusalén estar en esas condiciones, ¿qué decía la gente acerca del Dios de ellos? Si usted es un hijo de Dios y la gente lo ve mal,
¿De quién habla? ¿De Dios? Y eso es lo que estaba ocurriendo acá. ¿Sí? Al ser llevados cautivos a Babilonia, la gente de las naciones paganas estaban diciendo: los dioses babilonios están por encima del Dios de Israel. Si Jehová Dios fuese el Dios verdadero, pues entonces Israel no estaría humillado como lo está haciendo ahora. Pero eso es lo que veían desde su perspectiva pagana, ¿no? Porque realmente Israel y Jerusalén estaban siendo humillados porque Dios lo permitió. Y eso es lo mismo que hemos venido viendo a lo largo de todo este estudio. Nada ocurre sin que sea la voluntad de Dios. Nada pasa porque sea producto del azar o de la casualidad. Todo tiene un propósito. Todo en esta vida tiene un propósito, un porqué y un para qué. Y esos propósitos se encuentran en Dios. La nación estaba siendo humillada porque Dios la había llevado a Babilonia. Incluso Dios le permitió a Nabucodonosor levantarse contra Israel y sufrir todo lo que tuvo que sufrir Jerusalén, porque Dios estaba tratando con ellos y porque Dios quería que volvieran a Él. Es de gran importancia que reconozcamos por qué Daniel ora y por qué no. Pregunto, quiero que me pongan mucha atención porque esto es muy importante para poder entender lo que estamos hablando. ¿Está Daniel aquí orando por el bienestar espiritual de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Está Daniel orando, repito la pregunta, por el bienestar espiritual de la iglesia? No. El pasaje lo deja claro, no. ¿Por qué está orando? ¿Está pidiendo por los santos de todas las edades? Está bien, por el puesto. ¿Por los que han de creer después por su palabra? No, tampoco. Entonces, específicamente, ¿por qué está orando Daniel? Por el pueblo, por la nación de Israel. ¿Por qué? Por el pecado. Hermano Leonardo, ¿por qué está orando Daniel? ¿No? Por Israel y por Jerusalén. Esa es la oración específica. Esa es la oración específica. Por eso la respuesta de Dios será específica, como la oración. Veremos que la respuesta que viene de parte de Dios por medio de Gabriel es: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, que esta profecía gira en torno a Israel y Jerusalén. No meta a la iglesia ahí, hermano. No meta a la iglesia. No meta a la fuerza, a los santos, a los creyentes de todas las épocas, porque no están. No están. No aparecen. No trate de introducirlos alegorizando el texto, porque hasta allá no da el pasaje. No da para eso. Entonces tenemos eso en cuenta. La oración de Daniel es específica y del mismo modo la respuesta enviada por Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dejamos ahí puntos suspensivos para continuar el próximo domingo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender por medio de ella. Somos desafiados, Señor, porque al igual que Israel y que Jerusalén, Señor, también nosotros atravesamos calamidades, adversidades, circunstancias difíciles en la vida, Señor. Pero muchas veces, Señor, no entendemos que por medio de ellas tú nos llamas para que volvamos a ti, Señor, para que no seamos de dura cerviz, para que nos dobleguemos, Señor, y vayamos ante ti en oración
en arrepentimiento y en fe, para que confesemos, Señor, nuestras maldades y podamos esperar de ti, Señor, tu gracia y tu misericordia. Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra, gracias por este día, Señor, que nos has permitido estar aquí y darte a ti, Señor, la alabanza, la exaltación y la gloria. Gracias, Señor, porque nosotros somos vasos indignos y tú, Señor, eres un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios clemente, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorarla en nuestros corazones para que lleve fruto en abundancia, Señor, para la gloria de tu santo nombre.